Buenos días. Nos da un gusto muy grande que nos estén acompañando en este evento que es diseñado precisamente para edificar a la familia. Casa de Oración, a través de los años hemos hecho, ya vamos para 37, 38, ya perdí la cuenta. Hemos dado siempre un énfasis marcado en la familia, porque lo consideramos fundamental. Si la familia no está funcionando de acuerdo a la idea de Dios, es muy difícil la vida, de por sí es difícil. Entonces estamos muy agradecidos con ustedes, bienvenidos, denle un aplauso al Señor. Contentos. Así es que todos los que vienen de fuera pues están haciendo una buena inversión en su matrimonio, en su familia, y tenemos la convicción, la certeza de que el Señor va a edificar en estos 2 días su matrimonio, su familia. Amén. Bueno, pues yo voy a iniciar con el tema matrimonio, una idea de Dios. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18. Voy a leer, dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El matrimonio, hermanos, fue una idea de Dios. El matrimonio nació en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Y todo lo que fluye de la mente de Dios es bueno. El matrimonio no es un invento humano que se le ocurrió a alguien allí muy inteligente, no. Una prueba contundente de que el matrimonio fue idea de Dios es el hecho de que tanto la arqueología como la historia demuestran que en las culturas antiguas, alrededor de todo el mundo, en la historia de la humanidad, se celebraban matrimonios entre un hombre y una mujer, tal y como lo dice el Génesis, fíjense, un hombre con una mujer. Entonces el matrimonio, al ser una idea de Dios, que surgió en Dios, esta institución existe antes que cualquier otra institución. Al primer matrimonio en la historia de la humanidad solo asistieron 3 personas. No había cura, no había padre, no había pastor, no había rabino. Estaba Dios, Adán y Eva. No había iglesia, no había derechos humanos, no había ninguna institución, nada. Pero ahí estaba Dios, celebrando el primer matrimonio, Adán y Eva. Por consiguiente, escuche bien esto, por consiguiente el matrimonio no es una institución exclusiva de ninguna religión. El matrimonio es un regalo de Dios a la humanidad. Por eso es que cuando un matrimonio se convierte, una pareja que está unido en matrimonio se convierte y celebró a lo mejor una boda judía o de alguna otra religión y se convierte a Cristo, al Evangelio, no se le vuelve a casar. ¿Se han fijado en eso? No, nadie hace eso. ¿Por qué? Porque es una institución creada por Dios y es un regalo de Dios para nosotros los seres humanos. En Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, no tiene que buscarlo, allí lo que narra es una celebración de bodas que sucedió en Caná de Galilea, a la cual asistió Jesús, demostrando con esa asistencia de él que estaba avalando lo que algunos milenios atrás él había instituido, que es el matrimonio. Fíjense, hermanos, que el documento más antiguo
que existe donde se menciona el matrimonio entre un hombre y una mujer fue encontrado en la Mesopotamia. Allá data del año 4000 antes de Cristo, o sea, es antiquísimo. Bueno, en ese era una tablilla, y en esa tablilla se encontró plasmado en la escritura de aquel tiempo, en figuras, etcétera, quedó plasmado el pacto que hacía un hombre con una mujer con un hombre cuando se casaban. Es bien interesante esto. En esa tablilla que encontraron los arqueólogos se mencionan las responsabilidades del varón, su trato que debe tener hacia la mujer, las responsabilidades de la mujer y su trato que debe tener hacia el varón, y ambos hacia los hijos. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque todavía ni la Biblia había sido escrita y ya habían algunos escritos que ahora decimos antiquísimos, donde mencionaba el pacto que hacía un hombre con una mujer cuando se casaban. Interesante, tal y como Dios lo había ideado. En la Biblia, lo que es matrimonio, boda o casamiento son sinónimos. Cuando usted escuche bodas, matrimonio, desposorio, etcétera, son sinónimos y consiste fundamentalmente en la unión de un hombre con una mujer. Fundamentalmente del hombre con una mujer. Al paso de los siglos, ya nos dimos cuenta, vivimos en siglo XXI, el concepto de matrimonio se ha deteriorado tanto al grado de que hoy llaman matrimonio y hoy llaman que se casa un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Pues ese no es el concepto del matrimonio. El matrimonio, por otro lado, es sin duda la voluntad de Dios para la gran mayoría de las personas. ¿Por qué digo gran mayoría? Porque no todos, algunos, muy pocos, Dios les da el don de continencia o de tener atracción alguna para formar una familia que se gesta a través de relaciones sexuales. Son muy pocos. Yo en mi vida solo he conocido a 2 personas que tienen el don de continencia y haber hablado con ellos. Oye, no, dice, mi vida está dedicada al Señor, me decía uno que fue maestro mío de la Biblia. Dice, pero es que yo nada de nada. Y digo, bueno, dice, yo tengo ese don, yo lo sé. Pero esas excepciones, porque aquí se ve, miren, porque el plan de Dios para la humanidad es formar una familia. Ahora bien, ¿cuáles fueron los propósitos de Dios para el matrimonio? ¿Cuál era la idea de Dios? ¿Qué había en la mente de Dios cuando creó al hombre y luego creó a la mujer y los unió en matrimonio? ¿Cuáles eran sus ideas al respecto? ¿Cuáles eran los propósitos de Dios? Bien, vamos a la escritura que leímos al principio, Génesis 2:18. Vamos a estudiarla. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios. Mire, cuando Dios dice algo, siempre tiene la razón. Entonces Dios habló y dijo algo. ¿Qué dijo Dios? Después de que creó los cielos, las estrellas, el sol, los peces en el mar, los árboles frutales, toda la creación que nos narra el Génesis, dice que del polvo de la tierra formó al varón. Pero mira lo que dijo Dios aquí. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, la frase no es bueno en el hebreo tiene la idea de que no era lo más favorable para el varón quedarse solo. La idea es de que no es lo mejor para el varón estar solo.
También se puede traducir como no era lo más adecuado para Adán quedarse solo. Algo le faltaba. Y luego añade en el versículo 18, en la siguiente parte, dice el Señor, Dios está hablando y dijo, le haré, o sea, creación de Dios, idea de Dios, le voy a hacer, voy a crear a una mujer. Dice, le haré ayuda idónea. Repitan todos, ayuda idónea. Para él, o sea, para el que no es adecuado, no es lo mejor que esté solo. Entonces, como la mente de Dios es perfecta, dijo, para que se complemente el varón y no esté allí sin saber qué hacer en algún momento dado, mirando que todos los animalitos se reproducían, y como es un ser racional, él no iba a caer en lo que posteriormente se degeneró como bestialismo, que es las relaciones sexuales de humanos con animales. ¿Se imaginan? No, nada más, nada que ver. Entonces dijo Dios, le haré una ayuda idónea. Ahora bien, esa frase, ayuda idónea, en el hebreo, es muy interesante la idea que implica ayuda idónea. Entre otras, es la parte opuesta al varón. Eso significa ayuda idónea. O sea, alguien diferente al varón. Y ahora pues, entendemos cómo la mujer físicamente es diferente. ¿Sí? Somos muy parecidos, todos tenemos 10 dedos en las 2 manos. Bueno, hay algún marciano por ahí siempre. Significa la contraparte, o sea, alguien que, como la idea es como que meta un equilibrio, una balanza. Ustedes notan que se habla de equilibrio en la naturaleza, ¿sí o no? Dios la creó con un equilibrio, con un balance. Cuando se multiplica alguna especie, siempre, o sea, se crece de más, se provoca un desequilibrio en la naturaleza y de manera natural empiezan a morir o viene una enfermedad para que ese balance no se rompa. Entonces, cuando el varón es creado, estaba en un desequilibrio, podemos decirlo así. Crea Dios a la mujer para meter el balance. Por eso, ayuda idónea implica, la idea es la contraparte, alguien que está enfrente de Adán, alguien que está enfrente del varón, y esa es la mujer. Bueno, básicamente el vocablo hebreo, que es neged, que se traduce ayuda idónea, indica que el complemento de Adán era una mujer que iba a estar enfrente de él. La idea de Dios fue darle al varón alguien diferente a él para que pudiera procrear, tener descendencia y para que se correspondiesen mutuamente. Esa es la idea de Dios. Sí, efectivamente, Adán estaba solo, necesitaba ayuda idónea, alguien que equilibrara, que balanceara sus emociones, sus sentimientos, que estuviera enfrente de él para que le hablara también. Por eso es que es muy importante que el varón entienda esto, que la mujer no es propiedad nuestra, que la mujer no debe ser maltratada, que la mujer no debe ser minimizada. La mujer tiene que ser valorada porque es la que nos da el equilibrio. Seguramente algunos de ustedes han captado o han visto cómo, por ejemplo, un varón que es explosivo se casa con una mujer que es así muy... Claro, Dios es sabio y le tiene que poner un balance. ¿Te imaginas los dos así, iracundos? No, olvídate, eso es arde Troya. Dios es muy sabio. Entonces, el papel de la mujer es serle contraparte, equilibrio, balance. Por eso los varones tenemos que aprender a escuchar a nuestra esposa, porque muchas veces tiene razón. Se equivoca como cualquier ser humano,
Pero para eso es la contraparte. Y cuando un varón le dice a su esposa, tú cállate y no digas nada, no sabes, varón, te estás metiendo en unos problemones. Porque la esposa, claro, tiene que hacerlo con dominio, pero la esposa está para hacer la contraparte, el equilibrio, el balance, alguien que va a estar enfrente, diciéndonos, recordándonos, corrigiéndonos a veces de decisiones o acciones o actitudes que tomamos que son equivocadas. Entonces, esa era la idea de Dios, fíjense. La idea de Dios era que tanto el hombre como la mujer encontraran en el matrimonio, entre otras cosas, comunión, es decir, relación. Muy importante esto, la comunión, la comunicación, la relación entre hombre, esposo y esposa. La idea de Dios era que el hombre y la mujer encontraran correspondencia, o sea, que el hombre fuera correspondido en sus emociones, en sus sentimientos, etcétera, y la mujer también. Por eso es un error de nosotros los varones, que el machismo a veces nos arrastra, minimizar o bloquear esa parte tan importante que es la correspondencia, ¿sí? Cuando tu esposa se te acerca y te dice, ay, mi amor, te amo, no le digas, quítate que estoy trabajando. No, pues deja la computadora y abrázala, dale un beso y que siga. Es todo lo que... parecen detalles insignificantes, pero no lo son. No lo son. La idea de Dios era encontrar reciprocidad, compañerismo, amistad. Tu mejor amigo tiene que ser tu marido. Tu mejor amiga tiene que ser tu esposa. Yo entiendo que hay muchos desajustes, hay un desorden en estas cosas en las familias, en los matrimonios, por eso estamos aquí. Pero esa era la idea de Dios: comunión, relación, correspondencia, reciprocidad, compañerismo, amistad, afecto, ayuda, apoyo, consuelo, porque somos seres emocionales, nos entristecemos y necesitamos la otra parte que nos anime, y mutuamente el alivio, el desahogo mutuo, etcétera, etcétera. Todo esto, hermanos, era muy importante para crear un hogar estable. Esa era la idea de Dios, sigue siendo la idea de Dios. Crear un hogar estable en el que los hijos que nacieran pudieran crecer sanos, pudieran desarrollarse en las mejores condiciones para que la familia, el matrimonio, creciera, madurara, avanzara y finalmente fuera feliz. ¿Qué matrimonio no desea ser feliz? Pero todos sabemos que el pecado dañó trágicamente al primer matrimonio. Todos conocemos la historia. El pecado afectó el matrimonio de Adán y Eva. Fue una decisión que ellos tomaron. Eva decidió desobedecer y Adán decidió seguirla. Son decisiones que nosotros tomamos, pero cuando tomamos una decisión tenemos consecuencias buenas, si es buena la decisión, pero también tenemos consecuencias malas si son malas decisiones. Y bueno, de ahí vino lo que conocemos como la caída. La naturaleza humana se empezó a degradar de tal manera que de aquella fecha hasta el día de hoy, todo ser humano que nace con esa naturaleza que la Biblia la menciona como la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Está tan arraigado el pecado en los seres humanos que nos es fácil hacer lo malo y nos cuesta trabajo hacer lo bueno. Pero para eso vino Cristo, para darnos una nueva naturaleza. Por eso es necesario nacer de nuevo. Amén. Pues desde entonces, de que Adán y Eva decidieron desobedecer, el pecado afectó
a la humanidad, al matrimonio, a la familia, se empezó a corromper, se ha degradado de tal manera que los seres humanos el día de hoy somos egoístas por naturaleza y somos desordenados. Digan todos desordenados. Somos desordenados. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el pecado, escuche bien, el pecado, que es fallar al blanco en el propósito de Dios, el pecado produce desorden. Trae desorden, desequilibrio. El mundo desde ese entonces hasta el día de hoy entró en un caos. Desde ese entonces hasta la fecha, el desorden en el ser humano es un distintivo. Por consiguiente, hay un desorden en las familias. Pero déjeme darle una definición de orden. Según el diccionario dice que orden es la colocación de las cosas en su lugar correspondiente. Es una definición de orden. Podemos decir que orden es, en el caso de un varón, hacer las responsabilidades que le corresponden en su momento y en su tiempo. La mujer igual. Esa es una definición de orden. La colocación de las cosas en el lugar que le corresponde. Las acciones que corresponden en su momento, en la circunstancia. Eso es orden. Ahora bien, el ser humano, todos los seres humanos en toda la historia, de alguna manera, en su entendimiento, sabe que debe de haber orden en sus vidas. Todos los seres humanos tenemos como esa lucecita, si no, tenemos que vivir en orden. Por tal motivo, se ve que en todas las culturas, los seres humanos hemos creado leyes. Esas leyes que hemos creado tienen el propósito de traer orden. Al legislar, en la mente de los legisladores, senadores, diputados, etcétera, está el traer orden y también propósito. Orden, ¿para qué? Pues en el caso, por ejemplo, para que no prevalezca la confusión en un país, tiene que haber orden. Propósito, para que prevalezca la gobernabilidad en un país. Y para eso nosotros mismos, los seres humanos, hemos creado leyes. Ahora bien, ¿qué sucede en un país cuando no se obedece las leyes que nosotros mismos creamos para que hubiera orden? ¿Qué sucede? Hay caos. ¿Sí o no? Hay confusión. Hay desorden. Por ejemplo, hablando aquí de nuestro país es un total desorden. Yo sé que esto no le va a gustar a los políticos, pero es un desorden este país. Pero no solo este país. Casi, por no decir todos, pero la gran mayoría de los países hay desorden. Hay desorden social, hay desorden moral, hay desorden en las finanzas. ¿Se imagina aquí la mayoría, no todos, de los políticos? Son un montón de ladrones que han saqueado el país de una manera tan vergonzosa y penosa. Y las finanzas en este país, ¿cómo están? Es un desorden, pero hay un montón de leyes que nosotros mismos creamos, pero al no obedecerlas, provocamos el desorden. Y los que las legislaron son los primeros a veces que las violan. Hay desorden pues en finanzas, desorden en la impartición de justicia, hay desorden en las dependencias de gobierno. Bueno, ustedes están enterados cómo entra un nuevo gobierno con otras ideas y encuentra, ¿qué encontró? Un desorden total.
por consiguiente, hay un desorden en las familias mexicanas. Para no irnos a otros países. Hay mucho desorden en las familias mexicanas. ¿Por qué? Por violar las leyes que nosotros mismos hicimos para que haya orden en nuestro país. Todos entienden que un semáforo cuando está en rojo, significa ¿qué? ¿Qué significa? Que debes de detenerte. Debes de detenerte. Porque el otro, del otro lado de la vía, está en verde, que significa que puede pasar. Cuando tú te pasas un alto, te metes en sentido contrario, etcétera, etcétera, estás provocando ¿qué? Díganlo fuerte. Y luego chocas, atropellas a alguien. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué lo permitiste? No, tenemos que aprender a asumir nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que provocamos el desorden, porque nosotros mismos desobedecemos las órdenes, las leyes que implantamos para que haya orden y civilidad entre nosotros. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de orden. En Génesis 1:1, que todos conocemos, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sígame con atención. Y la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada. Digan todos, estaba desordenada y vacía. O sea, hizo la materia. La materia prima con la que después le puso el toque de la belleza, la creatividad, el orden en la creación. Y fue haciéndola en un orden, el lunes, el primer día, el segundo día, tercero, todo en un orden maravilloso. Si tú eres observador, te das cuenta cómo en la naturaleza todo funciona con un orden espectacular. ¿Por qué? Porque el que diseñó el universo, es un Dios de orden. Entonces dice que estaba la tierra desordenada y vacía. Desordenada tiene la idea de árida, o sea, no había nada. Había la materia prima, pues, pero no había nada. Estaba como devastada, estaba en soledad, desolada y vacía. El mismo versículo de Génesis 1:2 en la versión al día dice que la tierra era un caos total. En la versión en lenguaje actual dice que la tierra estaba toda en confusión. No se sabía distinguir el sol de la luna, no se sabía distinguir nada porque no había, y lo que había, que era pura materia, pues era una confusión. No había nada que se distinguiera. Escuchen bien, exactamente esa es la condición de muchos matrimonios en la actualidad. Están desordenados y vacíos, estériles. Por consiguiente hay muchos problemas, demasiados problemas. Muchas mujeres sufren, muchos hombres sufren, los niños ni se diga. Hay un desorden. Hay confusión, hay un caos. Muchas familias viven así. Pero también, miren, la diferencia entre un matrimonio cristiano y un no cristiano es que el no cristiano, al no querer entrar en el orden, Dios no hace nada. Y la gran diferencia es que en un matrimonio cristiano como el nuestro, ¿cuántos dicen amén? Como el nuestro, como el tuyo, entendemos que Dios es un Dios de orden y que queremos entrar en el orden, porque esa era la idea de Dios en el matrimonio, que funcionara. El día de hoy los jóvenes dicen, no, matrimonio no, yo no me voy a casar, nomás me voy a juntar. ¿Por qué? Por lo que ven.
por lo que hemos visto, o más en estos tiempos. Pero sigamos en Génesis 1:2. Estamos en que la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego añade una frase bien interesante, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, todo lo que rodeaba la tierra era tinieblas. Bueno, aquí se puede hacer una analogía de los matrimonios, de muchos matrimonios que están en un completo desorden. Hay tinieblas sobre su familia y las tinieblas no dejan ver más allá de 1 metro. Las tinieblas es lo contrario a la luz, hay oscuridad. No hay claridad en lo que debe ser una familia, no hay claridad en lo que son las responsabilidades del varón o de la mujer. Hay mucha falta de respeto en muchos matrimonios. Se hablan feo, algunos hasta de malas palabras, otros se agreden. Y bueno, Jalisco ya llegó al primer lugar en lo que llaman feminicidios. O sea, mujeres asesinadas simplemente porque son mujeres, por el machismo que está arraigado en el corazón del hombre. Hay muchas tinieblas. Entonces, fíjate, cuando nosotros todos venimos de esa confusión, cuando conocimos a Cristo, fuimos trasladados ¿de dónde? De las tinieblas a la luz de Jesucristo. Esa luz es la que hoy nos quiere alumbrar para seguir metiendo en orden y poniendo en orden nuestra familia, nuestro matrimonio. ¿Sí? Pero vean esto, aquí volvamos al Génesis 1:2. Dice que estaba desordenada y vacía, pero pongan atención a la segunda frase. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Todavía no había peces, todavía no había nada, más estaba el agua. Seguía la creación, pero ahí estaba ese desorden. Pero el Espíritu de Dios dice que se movía. Esa frase o ese verbo, mover, en el hebreo es muy interesante estudiarlo. Porque la palabra que se traduce en la Biblia por se movía, en el hebreo la idea que tiene es la de empollar, como una gallina que se pone encima de sus huevecillos para calentarlos, para prepararlos, para que dar la temperatura correcta, para que la yema del huevo se vaya transformando y salga un pollito. Qué maravilla, ¿no? Entonces la idea, fíjate, el Espíritu Santo estaba ahí empollando, trabajando, ¿sí? Incubando, también se puede traducir por crear, creando. Dios empezó a crear orden del desorden que había originalmente. Interesante, ¿no? De igual manera, el Espíritu de Dios está sobre cada matrimonio. El Espíritu de Dios está sobre cada uno de ustedes, hermanos. Capte la idea. Ahí está, revoloteando, ¿sí? Empollando, incubando. Él quiere crear del desorden que hay en tu mente, en tus pensamientos. Hay pensamientos muy desordenados, acciones muy desordenadas, y de ese desorden en el que vives, ahí está el Espíritu Santo, como hijos de Dios que somos ahora, queriendo crear algo nuevo que te lleve a la realización del plan de Dios y que seas feliz en tu matrimonio. Versículo 3, Génesis 1:3, y dijo Dios, empezó el orden, sea la luz, y fue la luz. Pero lo primero que hizo fue quitar las tinieblas. Y eso es lo que hizo con nosotros. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, porque todo lo que Dios hace es bueno. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo bueno en su vida? Porque todo lo que Dios hace es bueno. Y luego dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. La separó.
Es lo mismo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu mente con tantos pensamientos desordenados, torcidos respecto a la mujer, respecto a la esposa o al esposo, tantas filosofías que dirigen las vidas de las familias, de los seres humanos, ideas que no son la idea de Dios. Él quiere separar las tinieblas por medio de la luz de su palabra. La Biblia, no puedo citar un montón de versículos que hay, pero un par de ellos donde se ve sorprendentemente cómo el orden de Dios está plasmado en el universo. Y la Biblia lo narra. Por ejemplo, 2 textos nada más. Jeremías 10:12 dice: el que hizo la tierra, Jeremías 10:12, el que hizo la tierra con su poder, Él puso orden en el mundo, o sea, en la creación, con su saber. Y extendió los cielos con su sabiduría. Y en una personificación de la sabiduría que algunos se le atribuyen que era Cristo mismo, en Proverbios 8:30, como la sabiduría como hablando, dice: con Él, o sea, con Dios el Padre, estaba yo, o sea, la sabiduría. ¿Qué estaba haciendo? Ordenándolo todo. ¿Tú crees que Dios tenga la suficiente sabiduría para decirte cómo solucionar tus problemas matrimoniales? ¿Sí o no? ¿Tú crees que Dios tenga la suficiente sabiduría? Por supuesto que sí, le sobra. El problema está cuando nosotros, que vemos su sabiduría plasmada en las Escrituras, al igual que las leyes de tránsito o las leyes de otro tipo, las leyes terrenales, las desobedecemos y provocamos caos. El hecho de que seamos hijos de Dios no es automático que entramos en una bendición. No, si obedeciereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, obediencia, porque la obediencia te lleva al orden. Entonces ahí estaba la sabiduría de Dios, ordenándolo todo. Fíjense, ya dentro de la iglesia cristiana, Pablo fundó una iglesia, la iglesia de Corinto, que estaba en Grecia. Y en un momento dado, en esa iglesia de Corinto se empezaron a dar unos desórdenes. ¿Por qué se empezaron a dar desórdenes? Porque el desorden los traemos las personas. Y cuando formamos parte de la iglesia, entramos en un orden. Vamos siendo formados para entrar en un orden, para glorificar a Dios y que el propósito de Dios se cumpla como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero también como familia. Y como la iglesia se compone de familias, como son las familias de ordenadas o desordenadas, así es la comunidad o la congregación, ordenada o desordenada. Hay veces que, por ejemplo, yo estoy predicando y yo era un niño por allá, yo les digo: ay, por favor, no lo atienden. Y no falta alguien que piense: ay, qué exagerado. Pues no es exageración, es orden. Pero algunos no lo entienden, como vienen del desorden. No, pues es que si lo llevo allá el niño llora, pues pero no le va a pasar nada. ¿Y qué va a hacer cuando lo lleve al kinder? Va a gritar igual. ¿Y qué? ¿Usted va a entrar con el niño al salón de clases? Para meter orden, hay muchas cosas que no van a ser de nuestro agrado. Cuando tú llevas prisa, te caen gordos los semáforos. Bueno, al entender esto, nosotros queremos que en este lugar haya orden. Y cuando ya está la adoración, alguien por alguna razón llega tarde y quiere pasar hacia adelante, tienen instrucciones no dejarlos. ¿Por qué? Porque la gente está ya en una comunión muy íntima con Dios y llegan: oiga, ¿me da permiso? Y te mueven todo.
te sacan de la presencia. Eso es falta de respeto. Pero la mente desordenada no entiende esto. Mire, hemos tenido casos de gente que meten a los niños, quizá pues de alguna manera, y luego le dicen, métete abajo de la silla. Así como lo oye. Y luego de pronto el niño de 3 años pues se quiere salir de ahí y empieza a gritar. ¿De dónde está el niño? No, y está abajo de la silla. Y va uno de los sugieres, oiga, mire, es que hay unas reuniones especiales. Ay, no, es que el niño llora. Ay, es que, puro desorden. Eso no ayuda. Entonces, hubo una situación allí cuando celebraban la cena del Señor que recordaba su muerte. Y en 1 Corintios 11:33 Pablo pone orden. Dice 1 Corintios 11:33, así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio, porque se reunían como iglesia, pero luego hacían un desorden. Unos empezaban a comer el pastel antes de tiempo, el postre, otros tomaban vino, se emborrachaban, un desorden. Y lo dice Pablo al final del versículo 34, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Era una iglesia súper desordenada. Vemos que el apóstol Pablo había entendido que Dios era un Dios de orden. Y en el uso de los dones espirituales, los corintios también eran muy desordenados y tuvo que enseñarles, establecerles por inspiración la palabra de Dios para que rigiera, la palabra de Dios, rigiera la conducta de los cristianos en el uso de los dones. Porque resultaba que uno hablaba en lenguas, luego otro y al rato todos, y era y dice Pablo, no, tranquilos, hable de uno por uno, y si hay un intérprete, pues interprete, dos o tres, ya no más. Y si alguno tiene una palabra y oye que otro habla, calle el primero, todo en orden. Pero ellos no, se emocionaban, ¿no? Y hacían en las reuniones un desorden. Dicen, no, miren, si entra la gente que no es cristiana, van a decir que están locos. ¿Ha estado usted en alguna iglesia donde dice, ay Dios, qué es esto? Yo sí, un montón de veces. Un manicomio tiene más orden. Unas loqueras que hacen, un desorden impresionante. ¿Y todo dónde es? Por no obedecer o ignorar las leyes de Dios, la palabra de Dios que fueron dichas para meternos en el orden. Y miren lo que les dice en 1 Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Y ahí es donde muchos dicen, no, para que no haya desorden aquí, nada de lenguas. Y se van al otro lado. No, dice Pablo, no, procuren profetizar, no impidan el hablar en lenguas, pero ¿qué? Hágase todo, o sea, ahí está que se puede hacer, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Hágase todo decentemente y con orden, todo en su lugar. Ahora bien, las leyes de Dios, la palabra de Dios, entiéndase que las leyes de Dios son la palabra de Dios, fueron creadas fueron dichas por Dios, fueron ordenadas por Dios para crear orden en nuestras vidas, para que nuestras vidas tuvieran un propósito. Y aquí surge la pregunta del tema. ¿Cuál es la idea de Dios para el matrimonio y la familia? Bueno, Él dio principios, dio reglas, dio leyes. En la mente de Dios estaba y está, no ha cambiado, la idea de que haya orden en la familia, de que haya orden en el matrimonio. Porque al haber orden en la familia,
Pues obviamente que la familia vive feliz, porque al obedecer a Dios hay paz, ¿sí o no? Hay armonía. Cuando hay desajustes, ofensas, hay perdón, etcétera, etcétera, etcétera. A grandes rasgos, no puedo meterme aquí porque nada más el tema del matrimonio, idea de Dios, es para una serie completa. Pero el orden de Dios para la familia, hay unos textos, no los vamos a leer, pero están en Efesios 5:22 hasta el 33. Ahí habla de manera sintetizada la idea de Dios para el matrimonio. Por ejemplo, ahí encontramos el orden de Dios para el esposo, o las cosas que el marido debe de hacer para que funcione, para que haya orden en el hogar, en la familia. Y ahí menciona, por ejemplo, que el esposo tiene que ser un buen padre, tiene que ser un proveedor que le provee de las necesidades a la familia. Ahí habla que el varón, el marido, el esposo, el padre de sus hijos, ama a sus hijos, es cuidador de sus hijos, no solo de lo material, sino también de lo espiritual. Es instructor de sus hijos. Ahí en esos versículos se ve claramente el orden de Dios para el marido cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Es un mandamiento, amad, porque el amor no hace mal al prójimo. El amor no puede ofender de manera grotesca. Nos podemos equivocar, podemos tener un mal día, pero que sea la excepción y no la regla de constantemente. Por eso muchos matrimonios, muchos varones, al no entrar en este orden de Dios, provocan que el matrimonio se disuelva. Casi no hay semana que no me llegue por lo menos un correo de alguien en cualquier parte del mundo, hasta de aquí, que la esposa ya no aguanta al marido. Y uno que otro que no aguanta a la mujer también. Casi no hay día que no trate un asunto así. ¿Por qué? Pues es obvio que así como mexicanos somos unos desordenados y tenemos al país en un vil desorden, también somos desordenados como esposos. Y hay un caos en la familia. Hay muchos problemas. Entonces, aquí habla del orden de Dios para el varón que ama a su esposa, que es fiel a su esposa, que no anda papaloteando por allí con otras mujeres, que es sensible a la fragilidad de su esposa, a la sensibilidad de su esposa, es sensible, o sea, capta, está preocupado. Todo eso mete en el orden, que vela por el bienestar, no solo material, sino espiritual, de su esposa, de sus hijos. Y como llegan momentos en que no puede solo, ahí está la contraparte. Por eso yo les decía al principio, tenemos que aprender a escuchar a la esposa, porque muchas veces tienen razón, muchas veces. También nos menciona el orden de Dios para la esposa, que tiene que ser respetuosa de su esposo. Nunca como hoy, la manera de dirigirse de esposas al esposo es de una total falta de respeto. ¿Y tú qué? No, señoras, no, ¿cómo que tú qué? No, respeten a su marido. Todo eso provoca una reacción. Las ofensas provocan reacción y entran en el desorden. Pues ya no te aguanto, pues yo tampoco, pues cuando quieras, pues total, ya, órale, cada quien por su, sale, órale. Y eso que decimos que, y tú puedes ser un doctor, puedes ser un arquitecto, puedes sentirte la persona más inteligente y no tienes la inteligencia para entender que Dios
puso un orden. ¿Tú quieres que haya orden en tu negocio? ¿Quién pone el orden? Tú. Aquí entran a las 8 de la mañana. ¿Y el que llega a las 9 qué? No lo dejas, ¿verdad? Le llaman a la segunda, a la tercera, no, ¿sabes qué? Ve allá con el de recursos que te liquiden, porque aquí no, si eres un desordenado. Es que no puede llegar temprano. ¿Cómo que no puede llegar temprano? Bueno, si quieres que tu negocio marche en orden, ahí le echas todas las ganas. ¿Y la familia qué? Fue primero la familia antes que el negocio o que cualquier otra actividad. Entonces la mujer tiene que ser, fíjate, respetuosa de su esposo, prudente, sabia, fiel, trabajadora, buena administradora de los recursos que llegan a la casa, cuidadora de su casa, de sus hijos, hacendosa, limpia, discreta. Uy, pues ¿dónde están? Dirán los varones. No, sí hay, pero también es un reto para las esposas. Y ustedes pueden estudiar Proverbios capítulo 31, donde se explaya de la mujer virtuosa. Y ahí está el reto, el orden de Dios. Y para los hijos, bueno, igual, mientras estén en el hogar deben de ser obedientes a sus padres, respetuosos de sus padres. Pero ustedes tienen que hacer valer el respeto. Tienen que ser estudiosos, participativos en las labores hogareñas, respetuosos de las reglas del hogar. Porque en un hogar debe de haber reglas para mantener el orden. No puede la muchacha de 15 años llegar a las 3 de la mañana. Eso es un desorden. Claro, a ellos no les gusta porque les gusta el desorden. No, ¿cómo? Yo quiero ser libre. Y la muchachita de 14 años dice que quiere ser libre llegando a las 3 de la mañana. Está en un vil desorden. Oiga, pastor, ¿qué hago con mi hijo que me está llegando a las 3 de la mañana? No, pues dígale que ahí la entrada a lo más, usted pone la regla, a lo más tardar a las 11. Si llegas después de las 11 va a estar cerrado. Y no llega. Entonces usted como varón le echa la llave, vámonos a dormir. Y la señora, ay, mi bebé, tu bebé, ¿cómo tu bebé? Ya con una barbota de esas de Hister así, tu bebé. Y miren, es que ahí es donde la contraparte no funciona. Porque el varón dice, no, es que tenemos que poner un hasta aquí. Ay, pero mi bebé, ay, le va a dar resfriado ahí en la noche. Ay, lo va a arañar un gato. Ay, entonces, pero mujer, no, tú eres bien malo. Por favor. Y si ya no regresa, pues que no regrese. Pero debe de haber orden, hermanos. Y el desorden lo provocamos igual que lo que decía al principio. Hacemos leyes para que haya orden en el país y luego los mismos que las generan o las establecen y nosotros las aceptamos o como sea, las violamos y luego nos quejamos del desorden que hay. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo se fue? ¿Qué hizo el papá? ¿Lo detuvo? ¿Lo detuvo? Aquí en esta casa hay orden. Me va a doler todo mi corazón, te va a ir como en feria. El papá ya sabía que le iba a ir mal al muchacho. Y el sentimentalismo no le ganó. Dios nunca, mira, Dios nos ama y el amor es un sentimiento, pero no es sentimental, sentimentaloide. Él cuando violamos su palabra y desobedecemos nos tiene que dar nuestra disciplina. Y Él sabe que nos duele y Él como padre, así como a ti te duele darle disciplina a los hijos, también al padre le duele, pero Él nunca se deja vencer. Porque si lo hace, Él mismo está propiciando el desorden.
Esa es la idea de Dios para la familia, fíjense nomás. Los hijos tienen que ser comunicativos con sus padres y más en estos tiempos. Bueno, mire, debo ir hacia el final. Tan importante es el matrimonio para Dios que usó la metáfora del matrimonio precisamente para enseñarnos a todos. Por ejemplo, fíjense, en Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Por qué en la mente de Dios está matrimonio? ¿Por qué en la mente de Dios está boda? Porque esa es la idea de Dios. Y le llaman las bodas del Cordero y su esposa, dice, que es la iglesia, que es lo que estamos haciendo ahora, se ha preparado, lavando sus vestidos para las bodas del Cordero o con el Cordero. ¿Cuántos quieren estar allí? Metas en orden. El Señor quiere una iglesia limpia, santificada, ordenada, sabia, prudente, etcétera, etcétera. En Apocalipsis 21:9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, preparada, vestidos blancos, bien arreglada, bien peinada, pura, limpia, que fue la obra del Espíritu Santo empollando en la vida de cada cristiano. Entonces, en la mente de Dios, la idea de Dios para la familia es esa, hermanos. Ahora, para irnos sobre el final, Dios también usó la metáfora de la familia y llama a los creyentes en Cristo, así como nosotros, nos llamó la familia de Dios. La familia de Dios. Vamos a ver en estos textos cómo el Señor nos tomó del desorden para llevarnos al orden. Nos hizo su esposa, su familia. Ahí sí quiero que abran su Biblia o que la lean en la pantalla. Efesios capítulo 2, versículo 1. Leamos con mucha atención. Dice así: y Él, o sea Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en la desolación, en el desorden, muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos todos, ¿ok? Versículo 2. Delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en tu vida desordenada, antes de ser cristiano, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo va el mundo? En un desorden total. Conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. Éramos marionetas de Satanás. Hacíamos lo que él quería, porque nos tenía esclavizados. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu diabólico, satánico, desordenado, que ahora obra en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia aquí son los que no han creído en Cristo, no quieren creer en Cristo. Sigamos leyendo. Hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, mire cómo habla, vivimos en otro tiempo. Aquí da por un hecho que ese tipo de vida quedó atrás, ¿no es cierto? Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre era con tendencia al desorden. Haciendo la voluntad de la carne, que es desordenada, y de los pensamientos, que son desordenados, y éramos por naturaleza hijos de la ira. O sea, objetos de la ira de Dios por desobedientes. Lo mismo que los demás. Pero Dios, ¿cuántos le dan gracias a Dios? Sigamos leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Es un regalo de Dios la salvación. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Eso que acabamos de leer es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano y a un matrimonio. Es lo más maravilloso que puede suceder. Recibir la salvación, un regalo de Dios. Al entrar en la salvación, entramos al orden de Dios. ¿Cuántos ya tienen la salvación del Señor? ¿Y por qué algunos siguen tan desordenados? Falta obediencia. Pero sigamos leyendo. Vamos al versículo 10. Fíjate esta nueva creación, dice, porque somos hechura suya. ¿Se acuerda que el Espíritu Santo empolló para crear? Le haré ayuda idónea, le haré. ¿Somos qué? Hechura suya, creación de Dios. Creados como nuevas criaturas en Cristo Jesús para buenas obras, buenas acciones, acciones justas que nos llevan al orden, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en esas acciones justas. Versículo 11. Por tanto, acuérdense, que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, los gentiles son los no judíos de raza, que somos nosotros. O sea, aquí habla de nosotros. Todos vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, los judíos nos llamaban gentiles, porque ellos son los de la circuncisión, o sea, los judíos. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Sin Cristo. ¿Cómo estamos ahora? Con Cristo. Síganme con atención. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa de Dios. No tenían que ver nada con nosotros porque no creíamos en Dios. Éramos ajenos, no nos alcanzaba la bendición de Dios. Sin esperanza estábamos y sin Dios en el mundo. Pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo ahora? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, judíos y gentiles, de ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne o en su sacrificio las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, esas leyes que no cambiaban el corazón, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. O sea, como diciendo, borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar. Voy a hacer una obra de creación en cada uno de aquellos que crean en Cristo. Desde a partir de ese momento hasta el último día de su vida, voy a hacer algo maravilloso en la vida de cada uno. Dice en el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, judíos y gentiles, porque por medio de él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, lea con atención el versículo 19, así que, o por tanto, ya no sois extranjeros, ya no somos extraños, ya no somos advenedizos, alguien que se mete a una fiesta sin ser invitado, se mete ahí. No, dice, ya no sois extranjeros, no somos extraños, ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Dios.
¿por qué Dios termina con semejante discurso tan maravilloso con la familia de Dios? Porque está hablando de cómo nos mete en un orden desde el momento en que creemos en Cristo. Así es que escúchenme bien, si tú eres de la familia de Dios, si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, si tú dices que eres cristiano, desde el momento en que te convertiste hasta el día de hoy y lo que te reste de vida, debe haber un cambio continuo. El Espíritu Santo sobre ti, cambiando tus ideas, tus acciones, tus motivaciones, porque está creando y haciendo y limpiando a la novia de Cristo, cada creyente. Quiero terminar con esto. Esto es importante para finalizar. Miren, está comprobado que los hijos de un padre alcohólico generalmente es alcohólico. No siempre, pero hay muchas posibilidades de serlo. Los hijos de un padre que es ladrón, los hijos salen ladrones. Es decir, que lo que se vive en la familia es lo que se reproduce. Si tú eres desordenado en tu ropa, en el acomodo de tu casa, eso no habla bien de un área en tu vida. Tienes que empezar a meterte en el orden de Dios. Ahora bien, como la gran mayoría de nosotros venimos de familias, algunas disfuncionales, nada perfectas, porque no hay familia perfecta, pero familias en crisis, familias en caos. Yo no sé cómo fueron tus padres. Yo no sé cómo fue tu papá contigo, yo no sé cómo fue tu mamá contigo, yo no sé cómo fueron tus circunstancias en las cuales tú al venir a este mundo, tú creciste. No, yo no lo sé, pero sí sé dónde nací yo. Yo sé el padre que tuve, sé la madre que tuve, yo vi muchas cosas, pero como mis padres no eran cristianos, yo no crecí en un hogar donde viera el respeto, por ejemplo. No, yo miraba de todo. Nunca vi a mi padre golpearla, a mi mamá, nunca lo vi. Pero sí vi yo a mi papá con otra señora. Yo tendría unos 7 años. Cuando yo lo vi en la calle, me lo encontré, él ni me vio. Y yo lo vi con otros 2 niños más o menos de mi edad, y abrazando a esa señora y llevándola muy cariñosamente, cuando yo difícilmente vi que mi padre abrazaba a mi mamá. Eso me pegó. Entonces, un niño de 7 años, ¿cómo puede manejar eso? ¿Cómo puede manejarlo? No tiene la capacidad de manejarlo. Entonces, yo entiendo, miren, nuestro pueblo mexicano, pues sus raíces son de indígenas, hasta que llegaron los españoles, bueno, el mestizaje, todo eso, se implantó la religión católica, pero fue nada más una religión que no ayudó de casi nada, ¿no? Porque pues, la cosa está igual. O sea, de cristianismo muy poquito se implantó. Bueno, entonces, de ahí venimos la gran mayoría, de una tradición religiosa, de un contexto familiar desordenado, de una religión que nadie respetaba. Yo lo digo por mí, me enseñaron eso, pero yo llegaba al final, nada más a la hora de la persinada, yo llegué a la bendición y me burlaba. En la cuestión moral, religiosa, cuando yo ya era un jovencillo, pues no había orden, obviamente no había orden. ¿Cómo? Pero sí hubo cosas
que me marcaron cuando yo era un niño, como eso que les acabo de contar. Otra de las cosas que trajo mucho conflicto, en este caso entre los hermanos, una de mis hermanas, la que viene siendo la tercera, había un pique entre ella y yo, provocado por la falta de sabiduría de mi papá. ¿En qué consistía esta falta de sabiduría? Por ejemplo, yo un día, nunca olvido esto, ya todo está sanado desde que llegué a Cristo, obviamente, ¿no? Pero sí te marcan, y que cuando tú llegas a Cristo, si no lo pones delante del Señor para que te cure todas esas cosas, tú vas a reproducir lo mismo con tus hijos. Y justo lo que odiabas es lo que vas a hacer o ya estás haciendo. Muchos decían, yo lo decía, no, yo cuando crezca yo nunca voy a hacer, porque yo veía que mi mamá sufría. Pero mi papá, por ejemplo, tenía preferencia más por mi hermana, o sea, era la consentida. Yo no sé cómo creciste tú en tu hogar. Si tú fuiste el consentido, te afectaron. Si fuiste el despreciado, te afectaron. Porque si fuiste la ovejita negra, así el que, ay, pues es que tú saliste prietito, hijo, y las hijitas tan güeritas te afectaron y creciste todo así. Por eso algunos todavía lo manifiestan. No, pues a mí nadie, no, pues yo no. Porque en el hogar los padres les tupieron duro, eres un bueno para, etcétera, etcétera. Y si fuiste el consentido, te dañaron, y no sé si peor, porque eres soberbio. Crees merecedor de todo, porque tu papá, como eres la chiqueada o el consentido, te daba todo, y crees que mereces todo. Y ahora te casaste y quieres traer a tu esposa, órale, ¿cómo que? No, y ya lo estás manifestando allí, de manera inconsciente. Hay mucho desorden en los pensamientos y en las conductas de las familias. Yo no sé cómo creciste, pero yo me acuerdo de una chica en Argentina. Esto sucedió, se me acercó ella y me dice, pastor, yo estoy muy mal, yo soy inmerecedora de la gracia de Dios. Y empecé a platicar con ella. Cuando al fin sale el asunto, dice, es que yo odio a mi papá, lo odio con todo mi corazón. Y yo la escuchaba, dejaba que sacara aquello. Le dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y dijo, es que cuando yo tenía como 10 años, él me maltrató mucho, me golpeó mucho. Y una vez mi mamá se interpuso y la golpeó también. Entonces nos echó de la casa y mi mamá me abrazó y me dijo, es que mira, hija, cuando yo quedé embarazada de ti, tu papá dijo, yo no quiero ese hijo o hija, lo que sea, abórtalo, dice. Entonces yo cuando me enteré que mi papá no me amaba y quería que mi madre me abortara, desde ese momento yo lo odié. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Tienes novio? Sí. ¿Te quieres casar? Sí. ¿Y qué vas a hacer si quedas embarazada? Si no te casas. Y empecé a dialogar con ella. Y que venga un hijo indeseado. Y entonces la tuve que confrontar con el hecho de que tenemos en un momento dado que reconocer que necesitamos meternos en el orden de Dios. Necesitamos meternos en la obediencia de Dios. Yo escucho a varones y aún mujeres con 20 años de matrimonio todavía diciendo, es que así soy yo. Híjole. Eso, cuando alguien dice, es que así soy yo, ya, así soy yo, estás diciendo, Dios no tiene cabida en mi corazón, porque así soy yo. Y luego todavía peor, algunos dicen, así me hizo Dios. No inventes. Dios no hace monstruos, ni machos, ni gente despreciada. No, Dios hizo todo bueno. Pero como dijo Salomón en el Eclesiastés, pero los hombres buscamos lo malo y hacemos lo malo y entramos en un desorden total. Ahora, algunos de ustedes tienen muchos problemas y mucho caos en su matrimonio porque siguen estancados
en aquello que les atravesó cuando eran niños. Algunos ni conocieron a su papá. Por eso, cuando alguien crece sin haber conocido al papá, cuando ya entran a los 15 años, entra algo que es natural, Mi papá, oye mamá, ¿por qué no tengo papá? No, pues se fue a Estados Unidos y de allá nos manda, puras mentiras, ¿no? No, pues yo quiero conocer a mi papá. ¿Y de dónde tú sacas? Es que termina diciéndole que tu papá nos abandonó. ¿Y por qué nos abandonó? Y empieza. Pero luego o nace un odio, o nace un deseo desmedido de conocerlo. Porque la niña necesitaba los brazos del papá. Por eso a los 14 queda embarazada, a los 15, porque cualquiera que le dice te amo, ay qué bonita, se rinde. Dios había diseñado, Dios había puesto su idea para la familia, el matrimonio, todo esto que hemos hablado, precisamente para que hubiese orden en nuestras vidas. Tú no puedes avanzar, tú no puedes ir más allá si no reconoces que estás hasta multiplicando lo que tú viviste en el hogar, que no has superado, que ahí estás estancado, estancada, y de pronto tienes arranques de no, es que yo sí quiero, pero cuando se te confronta con la realidad, la evades y terminas diciendo, es que así soy yo. Yo soy enojón porque pues a mí me dijo mi padre, usted imponga así justo. Es que no puede seguir así. La Biblia dice que tienes que ser considerado, tierno, y desarrollar, crecer juntos. ¿Cuántos quieren entrar en el orden de Dios? Les estoy preguntando. Todos, yo creo que todos necesitamos en algunas áreas entrar en... Hay cosas que podemos llevar bien en el orden, otras quizás no, por la imperfección que está en nosotros. Pero hermanos, yo nunca he dejado de aprender, ni podemos dejar de aprender. Pero es importante que esta mañana nos pongamos en las manos del Señor. ¿Cuántos de ustedes reconocen que su vida en su familia les afectó de tal manera que están estancados ahí? Están como aprisionados a esas cosas que vivieron. Tiene que haber perdón. Yo esto también lo he visto, el lado positivo de hombres, mujeres que al perdonar a su papá, comienza el cambio, comienza la transformación. Siempre el Espíritu Santo te ha hablado de perdón, siempre ha estado revoloteando allí, pero quizás nunca le has puesto la suficiente atención para decir, debo hacerlo. Pero yo creo que tenemos que avanzar, hermanos, no podemos quedarnos allí. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren reconocer que no pueden seguir adelante sin antes quedar todos saldado de lo que vivieron en su hogar y que le pidan al Señor, Señor, ayúdame, yo no quiero repetir lo de mi mamá, yo no quiero repetir lo de mi papá, yo no quiero repetir lo de mi abuelo? ¿Cuántos consideran que dicen, es que yo quiero, pero pues ayúdenme, quiero que oren por mí? ¿Hay alguien que le gustaría que oráramos por él? Pasen aquí al frente, los demás pónganse de pie. Los que necesiten esta oración, pasen al frente, vamos a orar por ustedes. Gracias, Señor. Porque la idea de Dios, cuando tú formaste lo que hoy es tu matrimonio, pongan atención, la idea de Dios, voy a repetir, es la misma desde el Génesis. La idea que Dios tuvo desde el Génesis es la misma que tiene el día de hoy. Cuando tú te uniste con tu esposa, con la que hoy es tu esposa o tu esposo, escuchen bien, la idea de Dios era todo esto.
pues que tú encontraras lo que Él diseñó. Pero como vimos, vivíamos sin Cristo, alejados. No había esperanza, no teníamos el Dios verdadero. Pero ahora en Cristo Jesús, el Espíritu Santo quiere hacer una obra maravillosa. Yo he visto un montón de matrimonios ser transformados. Entonces yo hago un análisis y digo, ¿cuál fue lo que detonó el cambio? Y siempre he llegado y he visto el mismo rasgo: obediencia a Dios. No te puedes pasar los saltos del Señor. No te puedes ir en sentido contrario en las leyes del Señor. No. Vas a chocar otra vez. Te va a agarrar a la gente. No te puedes estacionar donde dice exclusivo para gente con capacidades inferiores. No puedes. Porque entonces se deduciría que estás incapacitado o lisiado mentalmente, que no eres capaz de entender que no te puedes estacionar allí. Luego te llega la multa de 8,000 pesos y estás llorando. No, si Dios me cuidara, ¿por qué no? Así no es, hermano. ¿Están entendiendo? No es. No puedes ir en sentido contrario, tienes que ir en el carril. Antes seguíamos la corriente de este mundo. Ya no podemos ni debemos, porque seguimos en el caos y terminamos mal. Aquello que ustedes ya identificaron, que ustedes ya saben en su corazón, vamos a ponerlo delante del Señor. ¿Les parece bien? Y vamos a pedirle su ayuda. El Espíritu Santo está ahí. El Espíritu es creativo, perdonador, y los va a ir dirigiendo poco a poco. Pero déjense tratar por el Señor. Amén. Levanten sus manos al Señor. Levantar las manos tiene varios significados, entre otros de rendición. Señor, no puedo seguir así. Mi familia no está funcionando, tengo muchos problemas. No es lo que entiendo que debería de ser. Pero en esta mañana, Señor, reconozco, dile al Señor, reconozco que mi desorden ya se reflejó en mi familia, en mi matrimonio, Señor. Pero así como se nos explicó y tu palabra, el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, comenzó Dios por medio del Espíritu y su sabiduría a ordenar las cosas en el universo, la creación. Ordena mis pasos, Señor. Ordena mi vida. Con tu sabiduría, Señor. Dame la prudencia que da el Espíritu. Fórmame, Señor, crea en mí un corazón recto. Haz una obra maravillosa, Señor. Reconocemos que necesitamos tanto de ti. Cada familia aquí en esta mañana, todos necesitamos, Señor. Perdónanos. Dile, Señor, Señor, perdóname por el desorden. Perdóname por violentar tus reglas, tus leyes. Ahora, Señor, quizá he cometido muchos errores, pero tu misericordia es nueva. Restáurame, Señor. Yo quiero envejecer con la esposa que me diste, pero de una manera en paz, feliz, disfrutando, cumpliendo el propósito, Señor. Glorificándote a ti y llevando a cabo la idea que tú tenías para el matrimonio. Señor, sana el corazón de cada uno de mis hermanos que quizás hoy están reproduciendo en sus mismas familias, en sus hijos, todo aquello que odiaban, todo aquello que hirió sus corazones. La idea de Dios es que los hijos que Dios les dé, los que todavía vayan a tener sus hijos, es que tu familia, tu matrimonio, tenga la atmósfera propicia para el nacimiento de un bebé que merece toda la atención, todo el cariño, todo el equilibrio en el amor, los sentimientos.
Si ya tienes hijos nacidos, pídele a Dios sabiduría. Si ya tienes hijos que ya casados y están afectados por tus acciones, nunca es tarde para pedir perdón. Algunos quizás tú fuiste un buen ejemplo, un buen padre, una buena madre, quizás andan lejos de los caminos de Dios. Allí simplemente ora al Señor, porque también no olvidemos que cada uno es responsable de las decisiones que toma. Toma de la mano a tu esposa o abrázala, levantando sus manos, y díganle: Señor, bendice nuestras familias. Que tu idea de la familia y el matrimonio, Señor, se cumpla en mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por consolarnos, por darnos esperanza de que no todo está perdido. Señor, si hay algún matrimonio aquí que está al punto del divorcio o de problemas graves, que el perdón prevalezca en ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo haga una obra, los vuelva sensibles para reanudar, Señor, esta carrera del matrimonio. Bendice a nuestros hijos, Señor, y ayúdanos a caminar lo que nos reste de vida. Ayúdanos a caminar en este mundo para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciban la sanidad del Señor, el perdón del Señor y el aliento para seguir. Amén. Dale un abrazo a tu esposa y denle un aplauso al Señor también.